Buenas noches y buenos días, país. Buenas noches y buenos días al mundo. Buenas noches y buenos días al señor Juan TH. Pero no está aquí. Se tomó un día de vacaciones. Bueno, no importa. Vamos arriba, yo solo, no importa. Si todo fuera así. Déjeme decirle, bueno, el tema principal del día, obviamente, es la exposición, la rendición de cuentas y discurso anexo que hizo el presidente Danilo Medina hoy, o más bien ayer, porque ya pasan de las 12, el presidente Danilo Medina en el Congreso. Previo a eso, sin embargo, aquí en la Enriquillo, donde él vive, en la avenida Enriquillo, somos casi vecinos. Yo vivo a 6 casas de él. Me conviene porque hay mucha seguridad por ahí. Frente a su casa, decía, un grupo de gente que según trascendió realmente son empleados públicos, llegaron allí con pancartas muy bien elaboradas, muy bien impresas, pidiendo su reelección. Y lo mismo, las mismas personas prácticamente, en el Congreso, temprano, desde mucho antes de que él llegara, empezaron también a agitar la reelección. Evidentemente hay quienes, no sé si en el entorno del mismo presidente de la República, siguen animando ese propósito. Pero en su exposición en el Congreso, Danilo Medina no dio señales, ni envió mensajes o metamensajes, ninguna señal de que esté en eso. Yo dudo que efectivamente tenga el propósito de reelegirse. De lo contrario, en este periodo extraordinario que él mismo citó del Congreso, posiblemente hubiera introducido alguna propuesta para reformar la Constitución que le prohíbe repostularse. No lo hizo, ¿ok? Terminó ese periodo extraordinario y precisamente ayer inicia el periodo ordinario de sesiones de ambas cámaras del Congreso. Dudo mucho que en las próximas semanas, no olvidemos que él dijo que en marzo, ya marzo empieza pasado mañana, que en marzo él definiría su posición respecto a la eventualidad de un proyecto reeleccionista. Vamos a ver qué pasa. Tenemos que darnos la oportunidad de marzo como sea. Y si es así, no creo que antes de que él hable, algún ocurrente en el Congreso, sea senador o diputado, se le vaya a ocurrir, ¿verdad?, proponer una reforma constitucional. Improbable, porque eso detonaría dentro del Partido de la Liberación Dominicana una situación de perspectivas impredecibles. Yo creo que no. Creo que Danilo Medina no va a optar por la reelección. Y si acaso decidiera irse por ahí, a Dios que reparta suerte en este país. En cuanto al discurso, el presidente Danilo Medina resaltó, lo más importante de su discurso fue, digamos, la parte económica, donde él dice que ha sacado de la pobreza a alrededor de 1.600.000, 1,5 millones de personas. Pocos días atrás habían dicho que 1.600.000. Bueno, 1,5 millones o 1.600.000 da lo mismo. Que los ha sacado de la pobreza durante su gobierno. Si dividimos 1.500.000 entre 6 años que lleva de gobierno, pues estaríamos hablando de unos 200 y tantas mil personas por año incorporadas al trabajo. Incorporadas al trabajo. Quiere decir más de 200.000 plazas de trabajo creadas cada año. Uno tiene que poner en duda esa cifra. Crear 200.000 empleos por año, que no sea en esta administración pública ya tan hipertrofiada, 800.000 empleados tiene este pequeño estado del Caribe, que yo dudo que quepan más ya. Entonces, en el sector privado, en la industria dominicana, realmente el desarrollo industrial dominicano, o el desarrollo en sentido general de los negocios, dígase turismo, industria, comercio, etcétera, ha generado cada año 200.000 empleos.
Yo creo que no. Lo que ha crecido en este país, y no creo que se deba a la voluntad del gobierno, y voy a explicar por qué, ha sido el empleo informal. El 57% de la economía dominicana es informal. Está desempeñado por micro y pequeños, qué sé yo, empresarios, negociantes, venduteros, en fin, se derraman en todos los espacios de la economía productiva del país, en la calle, en pequeños locales, negocios familiares. Y ese es un esfuerzo personal para imponerse a una realidad dura, donde conseguir empleo no es fácil. Entonces, la vía de realización, digamos así, de buscar un ingreso familiar que más o menos permita sortear el temporal, pues es creando sus propios negocios. Y así tenemos un país que creo es uno de los que más empleo informal tiene, por lo menos en el continente, que ocupa la informalidad el 57% de su economía productiva. Uno tiene que preguntar, ¿ha desarrollado este gobierno instrumentos eficientes, diversos, variados, hiperactivos, si se quiere, para financiar ese fenómeno? Yo creo que no. Yo creo que la gente ha tenido que hacer, mucha gente ha tenido que hacer muchísimos líos para poder reunir el pequeño capital para desarrollar un negocio de calidad informal. No creo que este país tenga una estructura de financiamiento de la economía informal. Yo no la veo. Que alguien me lo aclare, porque yo no la veo. Yo no veo bancos de fomento y desarrollo. Yo no veo un gran movimiento cooperativista estimulado por el gobierno que financie la economía informal. De tal modo que no sé. Yo pienso que eso hay que analizarlo, hay que sopesarlo con mayor cuidado, pero no creo que se haya generado tanto empleo en estos 6 años. Lo dejo ahí. Otro aspecto del discurso del presidente Danilo Medina ante el Congreso fue lo de la seguridad. Hemos ganado mucho en seguridad. Hace unos años el país se encontraba en un 24%, cuando él entró en el 2012, la inseguridad, los índices de inseguridad se calculaban entonces, según él expuso, en 24% y a lo largo de su gobierno se ha situado en 10.4%. Hoy, o sea, él dice que hoy el país es notablemente más seguro que cuando él empezó a gobernarlo. No sé, entonces hay un problema de percepción muy serio, un problema de percepción de lo que él no es culpable, no es responsable, pero la percepción generalizada, atención, generalizada en todos los niveles de este país, en sus clases sociales y en todos los ámbitos del país, desde el municipio más humilde hasta la gran zona metropolitana de Santo Domingo, es que, óigame, cada día es más difícil salir a la calle, es mucho más riesgoso encontrarse en cualquier lugar donde uno visite o por donde uno transite o camine, como sea, encontrarse fácilmente cualquier situación de un delincuente que lo atraque a uno, cualquier situaciones de lo más diversa en términos de criminalidad pública. Los diarios todos los días, sin excepción, nos muestran cantidad enorme de información que lo que nos dice es lo que precisamente percibimos la generalidad de los ciudadanos de este país. Este es un país cada vez más inseguro, que ha venido perdiendo en seguridad, no ganando. Es un problema de percepción. ¿Está en lo cierto esa percepción o está errónea? Contéstese usted mismo. Hágase usted la respuesta. Y yo creo que no, que esa percepción no va con lo afirmado por el presidente de la República en el Congreso. Bueno, precisamente hay una reacción inmediata. El Partido Reformista Social Cristiano
considera, a través de Quique Antún, que el discurso de Danilo Medina fue inconsistente con la realidad que vive este país. Quique Antún dijo que no, que francamente lo que él ha expuesto en el Congreso no responde a la realidad, más allá de toda percepción, no responde a la realidad. De tal modo que él dice que no, que esa realidad choca con las enormes precariedades, la inseguridad ciudadana y el déficit de servicios básicos, como el suministro de agua, salud, educación y transporte, que afecta a la mayoría de los dominicanos. Dijo Quique, la sociedad de riqueza descrita por el presidente Medina es posible que exista, pero solo para unos pocos privilegiados que cada día concentran más riqueza, mientras el 90% de la población vive sin recibir los beneficios de esas supuestas riquezas. Bueno, dejémoslo ahí. Todo esto lleva, por supuesto, a una reflexión. Lo está diciendo un partido, un dirigente de un partido que, digamos, no es de los más beligerantes del país, ni puede ser tachado de antigobiernista, ni mucho menos. Incluso en algún periodo de la modernidad han sido aliados, estrechos aliados del Partido de la Liberación Dominicana en algunos de sus gobiernos. Y hoy mismo, que el Partido Reformista tiene dos grandes segmentaciones, una que encabeza Quique Antún y la otra Ito Bisonó, cada una con un grupo de dirigentes importantes. Todavía hay gente del Partido Reformista que participa en el gobierno. De tal modo que está hablando a nombre, Quique Antún, a nombre de un partido que no tiene razón para el ejercicio sistemático, ni lo ha hecho, de oposición sobre el gobierno de Danilo Medina. Bueno, Radamés Segura, esta sí es una noticia, yo no sé, no es para reír, no sé, pero me parece a mí un tanto absurdo lo que está planteándose aquí. El miembro del comité político del PLD, Radamés Segura, gente de Danilo, no lo olviden, rechazó que existan inconvenientes para la entrada en funcionamiento de las plantas de carbón de Punta Catalina y dijo que hay cambio de fecha, pero que hay mucha gente aquí que se adelanta. Ah, no, tal día entra acá a Punta Catalina. No, ¿qué tal día? ¿Sabes desde dónde han afirmado constantemente que Punta Catalina está a punto de entrar al servicio? Desde el Palacio Nacional y desde ministerios tan importantes como el de Hacienda, por ejemplo. Entonces, a pesar de lo dicho por Radamés Segura, alguien está inventando con Punta Catalina. Dice él, mi consejo es que si la planta va a entrar hoy, que entre hoy. Si va a entrar mañana, que entre mañana, pero que se anuncien las cosas cuando la planta está prácticamente en operación. No, que se anuncien cuando esté en operación, no como se está haciendo ahora. Y yo pienso, perdón, que es razonable lo que plantea Radamés Segura. ¿Por qué tanta ansiedad? ¿Por qué tanto nerviosismo con Punta Catalina? Es una planta, es un conjunto de plantas, más bien de generadores, es un conjunto bastante complejo en toda su estructura y en todos sus sistemas. Óigame, es una planta además con una tecnología basada en carbón mineral, que en este país, dicho sea de pasada, no ha habido una gran experiencia en el manejo de ese combustible para fines de generación eléctrica. Y todo eso conlleva un proceso de entrenamiento muy intenso y extenso en un personal llamado mañana a hacerse responsable de sus operaciones, cuando terminen los fabricantes, cuando concluyan su trabajo. De tal modo que ponerse a inventar antes de que esos técnicos constructores, esas empresas responsables de la obra digan, ya está y vamos arriba, me parece que es muy aventurado. Ahora, claro, hay una motivación de naturaleza política. Punta Catalina es, por así decirlo, la joya de la corona del gobierno de Danilo Medina. Y cuando se ponga en operación, lógicamente, se va a desarrollar una campaña de contraataques contra toda la enorme cantidad de gente que ha cuestionado el desarrollo de esa obra por lo que ya sabemos.
por todo lo que se ha denunciado, por todo lo que está en la justicia ya, Odebrecht. Bien, volvemos ahora. Yo lo conozco desde que tengo uso de razón. Y no es que sea más viejo que yo, no. Pero Pedro Catrén ha sido una presencia en la contemporaneidad dominicana en todas sus coyunturas, en todas las crisis, en todos los temas que preocupan a la sociedad dominicana en general. ¿Sí? Pedro Catrén, que es sociólogo, politólogo, y un activista social y en espacios políticos ciudadanos, está con nosotros. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Colombo. Un placer estar contigo esta noche. Gracias. Bueno, ¿qué te digo, Pedro? Lo primero es que me gustaría que tú valoraras la coyuntura general dominicana, ¿no? del sistema político dominicano en este momento. ¿Cómo lo valoras? Mira, yo creo que la sociedad dominicana y el sistema político en este momento está en un proceso de mucha incertidumbre. Yo creo que esa sería la característica fundamental que caracteriza a la sociedad dominicana en este momento. Hemos pasado por un momento en el año pasado, un momento de grandes movilizaciones, de una presencia ciudadana en las calles, y también del juicio de Odebrecht. Comenzó el juicio de Odebrecht. Yo creo que fueron dos momentos muy significativos del año pasado. Y esos dos momentos prácticamente no han generado las expectativas que tenía la ciudadanía. La Marcha Verde prácticamente ha desaparecido, para ser del vigor, de la estética, de la presencia ciudadana tan importante que tuvo ese movimiento, la fuerza que tuvo frente al tema de la corrupción. ¿A qué podemos atribuir eso? Mira, yo creo que hay muchos factores. El primer factor fue que la gente que estaba dirigiendo la Marcha Verde no entendió cuál era su oponente real. O sea, no podía darse una lucha genérica contra el tema de la corrupción. La corrupción en este país tiene un nombre específico, el Partido de la Liberación Dominicana y Danilo Medina. No puede lograrse el fin de la impunidad, que era la característica que pedía con más fuerza la Marcha Verde, sin la salida del Partido de la Liberación al poder. Tú ves, por ejemplo, todos los movimientos sociales que se generaron. El movimiento de Brasil tenía una característica específica, fuera Temer, fuera Lula. El caso de los indignados en España también enfrentaba directamente a Rajoy, también el caso de la primavera árabe en Egipto. Y ese fue un movimiento marcado por lo que se llama la antipolítica. Ese movimiento tenía muchos recelos de lo que pueden ser las prácticas políticas, esa vieja idea de que la política es sucia, que los políticos no tienen credibilidad. Y estuvo también, ese movimiento fue diluido con el tiempo, se convirtió en una especie de gimnasia ciudadana. Íbamos a las marchas, caminábamos y teníamos una gran decepción. El origen precisamente del Morena en México, Movimiento de Regeneración Nacional, tiene mucho que ver con lo que tú estás señalando. Correcto. Aun cuando fuera un desprendimiento del Partido Revolucionario Democrático de Cuauhtémoc Cárdenas, se produjo una ruptura interna, lógicamente, pero digamos, su propuesta a nombre de esa
digamos, sensibilización de la ciudadanía frente a tantos fenómenos que afectan la vida en México, partía de ahí, o sea, su plataforma provino de ahí. En Morena se dio un caso muy singular en la política. Sí. AMLO, Manuel López Obrador, en los años 90, en 2000, cuando fue alcalde de México, le decían el patriarca el tropical, porque él es de, tú sabes, de Tabasco. De sí. Tabasco, que es una zona prácticamente Sí, conozco, caribeña. Nosotros estuvimos en toda, México. Toda la costa mexicana es y caribeña. le dicen el peje, porque hay un peje largo, el peje lagarto en Tabasco, que a él le gusta mucho. Cierto. Por eso le dicen el peje. López Obrador, o sea, fue un político que descendió de esa visión redentora a ir a buscar la ciudadanía. Comenzó a tocar puertas y a entender que tenía que tener una política transversal hacia todos los sectores, con humildad. Se presentó como el político cercano a la gente. Aquí hemos tenido políticos con un perfil semejante, pero no han logrado, digamos, proyectar un carisma que incorpore un amplio apoyo social. Es curioso. Pero no tenemos políticos de mucha calidad en cuanto a su visión del país, a su conducta pública, etcétera, pero no han logrado impactar. Sí, pero todavía siguen presos de esa imagen del partido como el elemento central de la política. Y en la política del siglo XXI, el elemento central no es el partido, es el ciudadano. Tú tienes un ejemplo muy a la mano, el caso de Bukele en El Salvador, o sea, que prácticamente gana sin partido, gana en contra de todo el sistema. De todo el sistema. Sí, claro. Y ese es el caso de Trump en Estados Unidos, el caso de Macron. Así es. Es decir, hoy día ya la gente tiene un cierto cansancio frente a los partidos políticos. El barómetro latinoamericano dice que en América Latina solo el 13% cree en los partidos políticos, y en la República Dominicana la encuesta Galo dice que solo el 29% cree. Solo el 29% cree en los partidos. Bien, todas estas reflexiones son sumamente importantes para uno advertir hacia el futuro qué podría suceder aquí. Y quiero llamar tu atención sobre el hecho de que en los últimos tiempos han surgido, y yo formo parte de por lo menos 3 de ellos, movimientos sociales de reflexión, de procedencia ciudadana, no ligados a partidos políticos, que han venido incrementándose e incluso creando confluencia, que puede ser un fenómeno muy importante en nuestro país. ¿Cómo tú aprecias eso y qué perspectiva tiene dentro del espectro político dominicano? Mira, yo creo que los diversos movimientos ciudadanos que están surgiendo, como el país que queremos, como bien común. Tú formas parte de Ciudadanía Democrática, ¿cómo se llama? No, yo hoy día soy miembro del PRM. El del PRM. Yo pensaba que tú estabas en aquel movimiento del que Ciudadanos por la Democracia. Ciudadanos por la Democracia. Sí, yo estoy en el PRM. Yo creo que en este momento todavía no hemos llegado en la República Dominicana. Hay un sistema hegemónico de dominación, o sea, en que está controlado por sectores religiosos, sectores económicos y sectores políticos, y el Partido de la Liberación Dominicana es un partido que controla todas las instituciones de la sociedad, que tiene una manipulación y control también de los sectores populares, tiene fuerte arraigo en los sectores empresariales. Y en este momento yo creo, no digo que el PRM sea un techado de virtudes, pero es el partido de la oposición que tiene más posibilidades, y en la política se trata de llegar al poder, de desplazar a los que están. Yo creo que el PRM tiene que abrirse en este momento a la ciudadanía, porque el partido más importante que hay en este momento es el partido de los desencantados. Claro. Ese es el partido más grande en este momento. Si solo el 29% cree en lo político y en la política, el resto, 71% de la población está rechazando los partidos políticos. De modo que yo creo que el PRM tiene que, con humildad,
con una horizontalidad, abrirse a esos movimientos ciudadanos tan importantes que están contribuyendo con una calidad de la propuesta, con un sentido ético de la política, claro, con una forma no tradicional de hacer política. Y yo creo que debería abrirse más a esa, sí, a esa en el influencia. 20 vamos a partir del 2020, yo creo que ya este sistema no puede seguir siendo el sistema dominante, el sistema hegemónico. La política tradicional ya tiene que ceder, porque en América Latina y en el mundo las cosas están cambiando. No, y además la crisis social que se está agudizando en nuestro país con relación a al costo de la vida, el empleo, la inseguridad pública, todo esto confluye a un futuro mediano, por lo menos, a generar una crisis mayor donde el sistema político general va a tener que revisarse. Claro. Sí, yo creo en eso. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana se está agotando, se está viendo signos alarmantes, los niveles de tensión interna. Yo no creo que van a llegar a una fractura, a una ruptura, porque esa es una corporación de políticas y negocios, donde la continuidad en el poder es un elemento fundamental. Ese es un partido muy enraizado en la corrupción, el miedo de un régimen de consecuencia, de ir a la cárcel, claro. Y perder los grandes privilegios que tiene el Partido de la Liberación lo obliga claro. A buscar o sea, tú implícitamente estás diciendo que es probable que lleguen a algún acuerdo Leonel Fernández y Danilo Medina, ¿no? Obligatoriamente. Leonel Fernández yo creo que es un hombre bastante racional, que conoce bien cómo es la política. Leonel Fernández no tiene ya posibilidades de volver a ser presidente, los números no le dan a él. Danilo Medina muy hábilmente ha creado una percepción en el Partido de la Liberación Dominicana y en la sociedad, que con él es el único que se gana en la primera vuelta. Sí, lo dijo recientemente José Ramón Peralta. Sí. Y esa idea indica que sin él no hay continuidad. Sin mí, el diluvio prácticamente. Ahora, bueno, es el discurso de todos los que han gobernado prácticamente este país en su historia. Pero hay un problema muy serio. La repostulación de Danilo Medina conllevaría, primero que nada, un proceso de reforma de la Constitución que sería bastante accidentado, impredecible en sus consecuencias. Y ya reformada la Constitución, entonces, ver cómo se definen las cosas adentro de su partido para que él sea el candidato. El problema no es fácil en el PLD. Mira, yo no creo que todo proceso de reelección, y a través de una modificación de la Constitución es complejo, pero decía un gran constitucionalista de finales del siglo pasado, Ferdinand Lasalle, que la Constitución es un pedazo de papel, y eso lo repetía Balaguer. Balaguer lo asumió, y claro. No era una frase de él, era una frase de ese constitucionalista alemán tan importante que escribió un libro que se llama ¿Qué es la Constitución? Donde dice, toda Constitución es el producto de las fuerzas sociales y políticas de un momento determinado. Claro. Y hoy día, el poder que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, los recursos inmensos, tiene el control de las altas cortes, y ahí tiene recursos, están haciendo ofertas muy generosas a diputados del leonelismo que están en una situación difícil, porque Leonel no va a poder satisfacer a la mayoría de la gente si Leonel es el perdedor en la convención del Partido de la Liberación Dominicana, y eso lleva a reflexiones importantes. Hay también congresistas de la oposición que están siendo tentados con ofertas muy significativas, y algunos juristas, como el caso de Julio Curi, están planteando que a través del Tribunal Superior Electoral se puede abrir una vía. Él plantea que hay un principio de igualdad, que es un principio que está por encima, porque es un derecho fundamental, y que Danilo Medina tiene derecho, como cualquier ciudadano, le coartarían ese derecho fundamental
a la igualdad política si él no puede repostular? Si hay antecedentes en América Latina de ese precedente constitucional, en el caso lo hubo en Costa Rica con Arias, que fue, y también en Bolivia con Evo Morales. Pues con esa fórmula Evo Morales se pudo reelegir la última vez en Bolivia. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Seguimos conversando con el doctor Pedro Catrén, que como ya ustedes han visto, mira, no es fácil, conoce a fondo todo esto que nos está ocurriendo en el país. Vamos a entrar en la materia inmediata. El presidente Danilo Medina habló en el Congreso ayer, expuso entregó la memoria y, bueno, pronunció un discurso, ¿verdad?, de contenidos muy cuestionados por parte de algunos sectores, esa visión de un país en el que él ha rescatado de la pobreza a 1,5 millones de personas y que la inseguridad ha bajado, choca con la percepción generalizada, ¿verdad? Entonces, yo quisiera saber cómo tú ponderaste esa exposición en sentido general y en algunos elementos particulares que consideres importantes. Mira, yo creo que el discurso de ayer del presidente Danilo Medina, más que valorarlo a través de lo que dijo, lo que no dijo, lo que debió haber dicho, si las cifras son correctas o no correctas, yo creo que debemos analizar el espectáculo tan vulgar que se montó en el Congreso de la Nación. Mira, es importante tener como referencia lo que es el discurso de la Unión en Estados Unidos. Es un discurso que se hace todos los años, está obligado el presidente, es más o menos la misma rendición de cuentas. En enero, todos los años, tiene que hacerlo el presidente de los Estados Unidos. Y ese discurso tiene un protocolo. El protocolo es que al presidente de la República lo introduce un sargento, un oficial de bajo rango, y para que él entienda que el poder lo tiene el Congreso, que es el órgano de mayor fiscalización en los sistemas constitucionales, como incluso en el nuestro. Y cuando entra, no pueden decir su nombre, sino Mr. President, es el señor presidente, es lo que dice. Y hay un protocolo para los aplausos. No pueden aplaudir los militares, no pueden aplaudir los miembros de la carrera judicial, los jueces, no pueden aplaudir los congresistas, solamente pueden hacerlo si el presidente se refiere a un tema de Estado, pero no pueden, cuando el presidente hace una alusión personal o hace algún gesto emotivo, no pueden aplaudirlo. Y aquí se pasaron desde el primer momento hasta el final, aplaudiendo al presidente de la República. Yo creo que los símbolos constitucionales son muy importantes en el Estado moderno, dan cuenta de lo que se está manejando, es importante. Y otro elemento significativo fue la caravana que se montó desde la casa de Danilo hasta el Congreso de la República. Yo creo que pidiendo la reelección, Danilo 4 años más. Ajá. Yo creo que eso es lo más significativo, eso quiere señalar el bajo nivel de la institucionalidad democrática que tenemos. Tenemos una democracia diabética, muy enferma, una democracia de poca salud. Tenemos los dominicanos y dominicanas. Sonia Mateo, la senadora de Dajabón, se pasó parada. De las botellas de agua. Llevó el agua. Si usted ve el discurso de ayer, parada todo el tiempo aplaudiendo, y hubo militares que también aplaudieron todo el tiempo. Yo creo que eso no es sano para el orden democrático en la República Dominicana. Eso fue lo más significativo. Obviamente, Danilo usó el Congreso más que como un presidente, como un candidato. Él parecía más un candidato que un presidente. Un discurso largo, cansón, con grandes equivocaciones en el manejo del teleprompter, varias veces. Eso no es fácil. Decían en Estados Unidos que Reagan, que no tenía nada de cerebro,
pero leía muy bien el teleprompter y que por eso fue presidente de los Estados Unidos. Danilo, que es un gran operador político, hábil, muy hábil, no maneja bien el teleprompter y eso le resta mucho a su proyección política. Ya, y en cuanto a los elementos fundamentales que plantea su discurso, ¿verdad? Esto de que ha bajado la pobreza, de que la economía dominicana es un modelo mundial prácticamente, todo eso, vamos, ¿qué aprecio? ¿Cómo tú aprecias todo eso? Mira, yo creo, Mate, que después que un gobierno, Mate, tiene 8 años, Mate, y un partido tiene tantos años, algún nivel, o sea, de éxito económico tiene que atribuir. Y es verdad, Mate, que la República Dominicana ha tenido niveles de crecimiento importantes. Y hoy día, Mate, el ciudadano del siglo XXI no es como nosotros, que aspiraba a una voluntad colectiva, Mate. El ciudadano de hoy quiere una seguridad individual para él y su familia, Mate. Es un ciudadano, pero también es un consumidor, es un hombre que tiene intereses concretos en la vida, Mate, de su familia y de su gente. Y evidentemente el PLD no ha satisfecho a la mayoría de la población dominicana en ese aspecto. Tenemos, por ejemplo, en el sistema de salud que Danilo refirió con grandes éxitos, Danilo invierte menos del 2%. Menos del 2%. Y el 911, que es un sistema, Mate, muy efectista, Mate, pero no resuelve el sistema de salud, es para esconder. Tú tienes, por ejemplo, en La Terrena, el que él dijo ayer, que en Samaná instalaron el 911 hace 15 días. No hay hospitales, Mate, no hay donde llevar. No hay donde llevarlo. Hay ambulancias muy modernas, muy famosas, pero no hay donde llevar, o sea, la gente, porque no hay hospitales públicos. Yo creo que evidentemente el tema de la educación, o sea, la educación, el 83% de los profesores, Mate, en las evaluaciones que se han hecho, no son actos, Mate, para ser profesores. A mí me dijo un técnico cubano que vino acá como parte de las asesorías que ha contratado el gobierno desde hace algunos años, me dijo que hicieron un examen a los profesores del sur de la República, prácticamente a todos, como 900, y encontró que los niveles de preparación son sumamente bajos, que solamente calificaron, de acuerdo con los estándares cubanos, Sí. calificaron, qué sé yo, un 10, 15%, algo así. El desayuno escolar y la comida que se le da es sumamente deficiente, no es una comida, Mate, que tiene valores nutricionales para los jóvenes y los niños que están en las escuelas públicas. Es más bien un gran negocio, Mate, de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en todo el territorio nacional. Millones de pesos, Mate, se invierten. La publicidad, la gran publicidad que hace Danilo Medina en la educación, la revolución educativa, la revolución digital, que estamos llegando ya, Mate, a la era de la inteligencia artificial, la era de la cuarta revolución, o sea, todo eso más bien son mensajes publicitarios, pero la realidad de las escuelas son escuelas con profesores de baja calidad, Mate. El sistema educativo es un sistema, Mate, que no pasa ninguna prueba, Mate, de las pruebas internacionales que hay en la educación. Yo estoy seguro que a ti como a mí me genera preocupaciones muy serias el saber que una parte importante de los egresados de las universidades optan por irse del país. Nosotros, la sociedad gasta mucho dinero en preparar profesionales que no tienen posibilidad de desenvolverse, de desarrollarse, de, qué sé yo, vivir dignamente en su país y se van a Europa, Estados Unidos, en fin. Y los que no se pueden ir, el 86% de los jóvenes, de acuerdo a la encuesta GAL, dicen que quisieran irse del país, y a pesar de ese discurso de Danilo Medina que le prometió tantas cosas a los jóvenes, el joven dominicano es un joven decepcionado, que no cree, no en su país, sino en los políticos, en el futuro. Aquí no tienen futuro los jóvenes, Mate, para resolver, o sea, su profesión, sus inquietudes, Mate. De modo que yo creo, Mate, que ese discurso de Danilo Medina es un discurso, Mate, con grandes deficiencias, con grandes lagunas, Mate. ¿Tú crees que llegado un momento de cambio de gobierno, que salga el PLD y entre otro partido, por ejemplo el tuyo, el PRM,
entre al poder. ¿Tú crees que contemos en el país, que el país cuente con los recursos y las herramientas necesarias para hacer esos cambios profundos que demanda la realidad? Mira, abrir esa gran muro de contención que es el Partido de la Liberación Dominicana a las expectativas ciudadanas de una justicia independiente, de mayores presupuestos para la salud, de transparencia en ejercicio público. Todas esas son demandas que la sociedad dominicana está exigiendo en este momento. Es interesante ver cómo el tema de la corrupción en las encuestas era siempre el último tema en el ranking que hacían las encuestas, y hoy día es el número 1. Yo creo que eso es significativo. El gobierno que venga, que sustituya al Partido de la Liberación Dominicana, tiene que transformar esta sociedad, no puede darle espalda y romper ese dique de control de las instituciones, de control de los medios de comunicación, control de la población a través de los sistemas asistenciales. Eso te iba a tocar. Yo creo que eso va a abrir una puerta importante. El caso que tú señalabas hace un rato, el caso de México, mira cómo López Obrador en poco tiempo ha comenzado a desmontar, claro, o sea, ese andamiaje construido de 70 años, que era el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en México, está comenzando a desbloquear la justicia, a desbloquear el sector militar, desbloquear los presupuestos, la transparencia, enfrentando la corrupción en el sistema de distribución de gasolina, el Pemex. Todo eso, López Obrador tiene, en diciembre tomó posesión prácticamente menos de 3 meses, y ya se notan los cambios. Yo creo, y eso es por esa gran demanda de expectativas de la sociedad mexicana. La sociedad dominicana es una sociedad infrarrepresentada por el Partido de la Liberación Dominicana. Hay una masa de esa sociedad dominicana que pues ha sido condicionada en su existencia cotidiana por el clientelismo ejercido desde el poder, por esa práctica de asistencia social masiva que ha desarrollado el PLD en estos años. Y tenemos hoy que una masa de alrededor de 1.700.000, 2 millones de dominicanos que reciben las famosas tarjetas de solidaridad y todo esto, bueno, son masas condicionadas desde el poder y dispuestas a qué sé yo, a transar políticamente con el poder. ¿Qué hacemos para nosotros desmontar esa realidad? Mira, yo creo que se necesita, para desmontar esa realidad tan espinosa, el Partido de la Liberación Dominicana sigue el modelo del PT brasileño. Eso fue un modelo de la llamada, hecho por Lula, la bolsa de familia, un poco lo que hizo Lula. Y fíjate lo poderoso que era Lula. Lula llegó a ser varios años nominado el hombre más importante del mundo, creo que por 2 o 3 años consecutivos. Y a pesar de todo eso, el Partido de los Trabajadores en Brasil se desmoronó. Así es. Yo creo que en la República Dominicana lo que se necesita es una oposición cada día más vigorosa. El Partido Revolucionario Moderno ha comenzado a dar señales importantes en estos días. Yo creo que la no firma del pacto eléctrico con un documento muy sopesado de 10 puntos exigiendo transparencia en el manejo del sistema eléctrico de producción y distribución de energía, el sometimiento a la Procuraduría General de la República del Partido de la Liberación Dominicana por lavado de activos, por las declaraciones de Temístocles Montán y las declaraciones de Díaz Rúa en el caso de Odebrecht. Yo creo que son señales importantes que están comenzando que podemos prefigurar otro proceso electoral. Gracias al doctor Pedro Catrén. Muchas gracias, Pedro, por estar conmigo aquí hoy. Solo yo, pero me he divertido mucho, la verdad que sí. Bien, muchas gracias y mañana nos vemos. Ahora sí espero que Juan TH llegue mañana.
Muy bien, excelente. Vamos pues ahora al cierre, a la etapa de cierre del programa, y tenemos lo que la gente dice, lo que la gente quiere saber, lo que la gente demanda. Para mí, la sección más importante de este programa, por la gente precisamente. Miren, Fausto Castillo, de Santo Domingo, dice, según el presidente en su rendición de cuentas de hoy, vivimos en un país de ricos, con su discurso de hoy. Bueno, es lo que dice con Fausto, lo afirma muchísima gente en este país. Bueno, Roberto Salazar, desde Los Ríos. Los residentes de Altos de Arroyo Hondo y zonas aledañas no podemos transitar en nuestros vehículos por los ríos fluidamente, debido a que todo el que se le antoja se parquea en las calles de ambos lados, y cuando no son los carros, son personas tomando alcohol en la misma calle. A las autoridades, por favor, que visiten esta calle para que tomen medidas. Se referirá seguramente a la Avenida de los Ríos. Y en verdad que es un desorden de gente, de vehículos, de basura. Francamente es desagradable transitar por allí. Ojalá que alguien le haga caso a Roberto Salazar. Lourdes Marte, desde Los Minas. De muy mal gusto la poca vergüenza que le hicieran los periodistas de un programa de radio hoy al embajador de Venezuela en pleno acto del Congreso. Qué falta de profesionalismo. Ciertamente, a mí me dio vergüenza. No sé si vergüenza ser periodista y que me comparen con algunos, llamémosle colegas, que no lo son tanto. Lo que escenificaron en el Congreso, la gente del Sol de la Mañana, especialmente Consuelo Despradel, todos, pero especialmente Consuelo Despradel, todo esto con una vulgaridad verdaderamente extrema. Cuando ese hombre, el embajador, oficialmente embajador de Venezuela aquí, porque no ha habido ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela, ¿verdad? A pesar de que el gobierno dominicano suscribió, lo que para nosotros es penoso ciertamente, esto de declarar al gobierno de Maduro como ilegal o ilegítimo, a pesar de eso no ha habido una ruptura formal de relaciones. Por tanto, el embajador de Venezuela, invitado por la Cancillería, como se invita a todos los embajadores, fue al Congreso a presenciar la rendición de cuentas y el discurso del presidente Danilo Medina. Pues ahí en el vestíbulo, en la entrada, estaban esos periodistas, llamémosle periodistas, ahí, produciendo el programa en vivo desde ese lugar. Y cuando lo vieron, el bullicio, los insultos, eso fue verdaderamente penoso. Y no hubo nadie que interviniera y dijera, no señores, eso no se permite. Alguien con vergüenza en el Congreso Nacional que interviniera y los mandara a callar. ¿Cómo le van a hacer eso a un invitado? Ese hombre se fue, muy avergonzado. Incluso en algún momento le tendió la mano a dos de ellos y se la dejaron ahí. ¿Qué es esto, señor? ¿En qué país estamos? ¿Cómo se permite eso? Tiene razón ese señor en protestar. Lourdes Marte, perdón, esa señora, me solidarizo con ella, por supuesto. Bien, vámonos a una pausa y venimos ahora ya con la agenda. Bien, aquí estamos ya para el cierre. La agenda de mañana, o más bien de hoy, hombre, dentro de unas horas, en cuanto amanezca, ya usted podrá prepararse para ir a alguna de estas actividades si es de su interés. Por ejemplo,
A las 9 de la mañana, el Banco de Córneas realiza un operativo de trasplante de córnea, por supuesto, en el centro láser de la calle Padre Fantino Falco, número 3. A las 9 de la mañana hay una rueda de prensa del Sintra, debe ser un sindicato, me imagino, en el local de la CENUS, o sea, de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, en la calle Juan Erazo, número 14, en Villa Juana. A las 10, Coordinadora Dominicana de Solidaridad con la Revolución Bolivariana entrega un documento en la Cancillería. Y a las 10 también, rueda de prensa de las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el Salón del Consejo de Salud, 7º piso de la Torre Administrativa. A las 7, finalmente, Funderic pone en circulación el libro Artritis Psoriásica en el auditorio de la UNIBE, en la avenida Francia 129, en Gascue. Eso es lo que trae nuestro día. Prepárese, si le interesa ir a cualquiera de esas, dele para adelante. Mientras tanto, nosotros nos retiramos y mañana nos volvemos aquí a ver. Ojalá que Juan no prolongue sus vacaciones. Aquí nos vemos mañana a la misma hora. Buenas noches y buenos días.